Hola, profe. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bien, yo soy la única. Por ahora. Ay, no, qué pena. No, ¿por qué? ¿Te llegaste temprano? Ay, no, profe, qué pena. 9:25. Yo creo que ya están conectando. Bueno, de todas formas, pues voy haciendo las pruebas contigo. ¿Cómo va ese tablero? ¿Se ve bien? Se ve un poquito, no se ve muy nítido. Bueno, es que tengo dos opciones. Ahí está con la cámara del portátil. Si utilizo Ujú. la del teléfono, se ve más nítido, pero entonces no puedo grabar la clase. Ahí es. Grabaría el tablero. No, no, el celular en Zoom no permite grabar. Ah, porque es que no sé, por ejemplo, en el problema leo calcular, no sé qué es la otra palabra, Buenos eléctrico, días, profe. no, no se No, ve muy claro. campo eléctrico. Campo eléctrico. Pues voy a tratar, voy a tratar de acercarlo. No sé si ahí mejoró. Pues no, profe, en realidad se ve un poquito borroso. Pero sí mejoró un poquito el campo eléctrico generado por ¿por una qué? Hasta ahí leo. Eso depende de la cámara de todos, ¿no? De la cámara de ustedes, de la cámara mía. Ahí lo Pues acerqué, esperemos a ver si alguien lo ve más claro que yo o ahí qué. lo acerqué más todavía. O sea, yo estoy trabajando, ¿cómo les explico? Como he trabajado toda la semana. Ah, O sea, ya lo he hacer, está a a 1 metro del tablero del computador. espérate, profe. Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo vas? Bien, ¿usted cómo está? Bien, gracias a Dios, bien. Estamos probando el, la nitidez. Profe, una pregunta. Dígame. El taller que usted dejó en la información en la plataforma, ¿ese se debía de hacer? Es que tengo unas dudas de ese taller. ¿Será que usted me las puede resolver ahora al final de la clase? Venga, yo le hago una pregunta. Imaginémonos que así sea para entregar. Entonces yo le resuelvo los ejercicios que yo mismo le puse para entregar. ¿Cómo quedamos ahí? Entonces ya se tenía que haber subido. Imagínate. Igual, ¿de qué No, tema es? pues que, o sea, de Poison. Que- La clase de hoy es de Poison. Yo les voy a dar más tiempo. Yo les voy a dar más tiempo para... Regálame un minuto. Aló, Jaime. No, todo muy bien, gracias a Dios.
Ya lo venden. Claro, pues entonces, pues eso sería como lo correcto, porque a veces uno manda a hacer ese tipo de cosas. Dedicada a protegerme a mí misma. No tiene experiencia en hacer eso. Sí, claro. Pues eso ya lo vendo mucho. El problema es que ahora, en este momento, encontrarlo tiene que ser bien. A menos de que usted lo busque de pronto de segunda en internet, que alguien lo esté vendiendo, pero de resto, todos los almacenes deportivos están cerrados. Ahora, niñas, pronto ahora más tarde le tengo una buscadita. No, no, señor, por aquí ya está despierto. No, Daniel los sábados no trabaja. No, pues entonces como no ha podido salir, pues, aunque sí se fue en estos días, ahí al lugarcito. Entonces como no ha podido salir, entonces no, mejor dicho, no ha podido seguir con la práctica. Sí, señor, eso de pronto se va para largo. Claro, eso está bien. Pues sí. Don Jaime, lo dejo porque estoy en clase. Nosotros toca ahora la clase virtual. Entonces estoy por aquí en clase. Entonces yo lo llamo más tarde cuando llegue la grabación. Bueno, muy bien. Gracias, lo mismo, Jaime, nos hablamos ahora. Jóvenes, estábamos haciendo la prueba de si se ve nítido el tablero. Pues sí, profe. Ese pues hizo una resignación, ¿oís? No, se ve bien. Bueno, muchachos, vamos a ir colocando cuántos tenemos. Vamos a revisar. Tenemos 10, 11. Tenemos 11 estudiantes. Jóvenes, vamos a ir colocando las reglas del juego y ahora hablamos pues entonces de lo de la clase. Porque pues ya son las 9:33, ya vamos a ir acomodando las reglitas para que podamos empezar. Las reglas del juego, todos los micrófonos apagados, solamente lo prendemos cuando vamos a hacer una pregunta, porque eso es como en el salón, ¿no? Si el profesor está dando la clase y todo el mundo está hablando al tiempo, pues esto es un caos. Y fuera de eso, acá tenemos la desventaja de que pues se cuelan los sonidos externos, ¿ya? Entonces, pues tenemos esa desventaja, ¿ya? Créanme que me he dado cuenta de muchas cosas, a los que regañan, a los que los mandan a hacer oficio, bueno, entonces vamos a tener los micrófonos apagados, ahí yo los acabo de apagar a todos, pero usted lo puede prender cuando vaya a hacer alguna pregunta, ¿listo? No es obligatoria su cámara, es más, muchas veces cuando ustedes se meten, pueden sacar al tablero y no dejan ver a los demás compañeros. Hay una opción que es anclar la cámara. Si ustedes mueven el cursor, les aparece una barra de estado y por ahí hay un pin video, creo que es anclar la cámara para que nadie los pueda sacar de la cámara del tablero. Lo pueden intentar para que entonces siempre tengan la opción del tablero. Esta clase está siendo grabada en este momento. Ya está grabada, entonces desde el principio que estaba solo, no apagué la grabación en ese momento, se me olvidó. Y entonces al final voy a subirla a YouTube,
Muchachos, por favor quiero que apunten estos números porque ustedes saben que Zoom trabaja por 40 minutos. Entonces miren que esta clase empezó supuestamente a las 9, o sea que a las 9:40 ya nos saca. Entonces por favor apunten estos códigos que se ven aquí, igual yo les voy a mandar la foto al grupo. Entonces a las 9:40 cuando nos saque, entramos con estos que se ven aquí. Ya aquí están, ¿sí ven? ¿Lo alcanzan a ver? Entonces va 1, 2, 3 y 4, pues para que podamos terminar la clase, porque pues Zoom es así. ¿Listo? Entonces ya no demora y nos saca porque son las 9:35 y se supone que esta clase, esta sesión, para yo poderles llegar a las 9:30 antesito, la empecé a las 9. Entonces lo más seguro es que a las 9:40 nos saque. Entonces, por favor, tomen esos apuntes, porque son los de la clase. Yo se los voy a mandar en orden. Listo. Bueno, entonces, la clase de hoy, ahí ya les envié al grupo de WhatsApp lo que está aquí apuntadito. La clase del día de hoy es de distribución de Poisson. A ver, muchachos, de esa clase solamente les había enviado la guía. La guía es como lo que ustedes copian en el cuaderno. Pues yo como profesor no me siento bien solamente dejándole la guía y haga. Y es más, una de las órdenes del CECET es que se debe dar este espacio. Entonces, por ese motivo, hoy la clase es de distribución de Poisson. Pues viene el receso de Semana Santa, entonces yo ahí les iré subiendo guías y les iré subiendo videos, pero después viene la retroalimentación, ¿ya? Entonces, con lo que usted vea hoy aquí, le quedará más fácil resolver el taller como para ir a la fija. Le explico. Esta pandemia puede continuar, ¿no? Y pueda que el semestre se acabe de esta forma, ¿ya? Porque pues la vida pues nos la puso así, ¿ya? Entonces todos esos tallercitos van siendo notica que vamos a ir ganando y van a haber evaluaciones. Por ejemplo, las evaluaciones las puedo hacer por sesiones. Como tengo 2 horas y cuarto, 2 horas y 45, algo así, entonces yo los puedo citar en grupitos de 5, de 10, solamente 5, 10, aquí en directo. Les pongo la evaluación, le toman la foto y me la envían al WhatsApp personal, ¿cierto? Que ya todos tienen mi número ahí en el grupo. Y entonces existen formas de hacer la clase en forma, hacer la evaluación, perdón. ¿Listo? Entonces, jóvenes, pues ya falta 1 minuto, esperemos a ver si nos saca a las 9:40 e ingresamos con el otro código, pero la clase de hoy es de distribución binomial, de distribución de Poisson. Una pregunta, ¿nosotros ya vimos la binomial? Sí, profe. Sí, bueno. Entonces, la otra clase es de distribución normal. Yo les debo una clase. Entonces, ustedes deciden. Si todos están de acuerdo en vernos el próximo sábado a esta misma hora y recuperar esa clase, perfecto. Los que se vayan a ir a pasear, pues entonces, pues entonces no aceptarán esa clase y la recuperamos otro día. Entonces, para eso necesito que tengan una tabla Z. La pueden buscar en internet, una tabla Z. Yo voy a tratar de enviarles una, pero pues para que la vayan buscando porque eso reemplaza la integral, para que veamos pues la distribución normal, que es el próximo tema. ¿Listo? 9:40 no nos ha sacado, pues iniciemos.
pero ahí ya tienen los otros códigos de las otras reuniones que ya acomodé por si nos sacaban. Esto ha sido raro. Unos días no me sacó, ayer me sacó, cada 40 minutos me sacó. Esto está raro. Listo, entonces iniciemos. Ojalá usted tenga pues su guía a la mano, porque entonces pues vamos a ir fluyendo. Haga de cuenta que la guía es lo que usted tenía que copiar en el tablero. Entonces, ¿cuándo se utiliza o cuándo se trabaja con una distribución de Poisson? Así dicen los que son queridos franceses, Poisson. Nosotros vamos a decir Poisson, no hay ningún problema. Entonces, ¿cuándo se trabaja con una distribución de Poisson? Cuando usted observa, cuando usted nota de que hay un intervalo de tiempo, de área, de longitud, de volumen. Voy a poner un ejemplo. Imaginémonos que usted vive en una calle y así me inventé ahora el primer ejemplo, me salió larguísimo. Imaginémonos que usted vive en una calle vehicular y usted dice, bueno, estamos encerrados por la pandemia. Vamos a contar cuántos carros pasan en promedio en una hora. ¿Sí ve? Entonces usted ahí puso un intervalo de tiempo. ¿Ya? Entonces usted se paró en una hora, cogió el reloj, dijo, voy a de 10 a 11, voy a contar cuántos carros pasan. Y puso el cronómetro y empezó, bueno, carros particulares. Vamos a sesgar un poquito más el ejercicio, porque así lo diseñé. Entonces usted empezó a contar 1, 2. Al cabo de la hora se dio cuenta de que pasaron 10 carros. ¿Listo? Siguió haciéndolo y entonces después sacó el promedio. Oiga, en promedio están pasando 8 carros por hora particulares por mi calle. Oiga, usted ahí ya calculó la media, ¿cierto? Porque lo hizo por determinados ensayos, por algunos ensayos, lo hizo por 5 horas, sumó, dividió y dijo, oiga, pasan alrededor de 8 carros cada hora por mi casa, ¿cierto? Entonces usted ahí ya calculó el promedio de la cantidad de carros que pasan en una hora por su casa. Entonces mire que usted ahí tiene un intervalo de tiempo. Entonces usted se puede preguntar, oiga, ¿qué probabilidad hay de que ahora pasen 5 carros en esta hora, de 10 a 11 de la mañana? ¿Qué probabilidad hay de que pasen 5? Entonces, eso es una distribución de Poisson, ¿cierto? Ya vimos la binomial. Binomial, ¿se acuerda? 2, bi. Entonces, había probabilidad de éxito y probabilidad de fracaso. Por eso es binomial. Entonces, vayan entendiendo las características de cada probabilidad. Porque cuando usted llega a la empresa como ingeniero industrial, usted tiene que analizar lo que está ocurriendo, el evento. Entonces, así mismo usted dice, eso se comporta como una distribución tal. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta las características de cada distribución para que cuando en calidad, el próximo semestre, les toque aplicarlo, usted diga, uy, eso tiene las características de tal distribución. Entonces, esta es la segunda. Ya vimos la binomial. Y entonces la binomial es de que hayan dos ocurrencias, solamente hay 2 opciones, éxito o fracaso, P o Q. P para el éxito, Q para el fracaso. Ahora estamos viendo la distribución de Poisson y la distribución de Poisson trata sobre intervalos de tiempo, de longitud, de área, de volumen. Voy a hacer un ejercicio de que se dañaron unos cueros en una empresa, ¿ya? Entonces, ojalá pues los que traigo como 3 o 4 ejercicios que con eso usted ya debe quedar listo. Entonces, la distribución de Poisson es una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta, ¿ya? Que nos podemos encontrar con ella la probabilidad de que ocurra un determinado suceso en un intervalo de los que ya les mencioné. La fórmula, pues ustedes la tienen ahí la tienen en la guía, ¿ya? Miren que marca una K. Vamos a hablar desde ahí. ¿Qué es esa K? Esa K es el número de veces que va a ocurrir el suceso. ¿Se acuerdan el ejemplo de los carros? La pregunta que el joven se hizo es, oiga, ¿y qué probabilidad hay de que pasen 4 carros? ¿Ya? Entonces ese sería la K. ¿Listo? Aquí viene
un fraccionario que está compuesto, ¿cierto? Que está compuesto de el promedio elevado a la K. El promedio es que él dijo, ¿se acuerdan en el ejemplo que acabo de colocar? El promedio es que él dijo que pasaban 8 carros por hora, ¿ya? Y la K, entonces, será que pueden pasar 4 carros? ¿Cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por Euler, ya no sé si en matemáticas 2, pues, si en matemáticas 2 vieron a quién era Euler, ¿ya? Elevado a menos el promedio, menos la media. Y esto dividido sobre K factorial. El factorial lo repasamos en clase, el factorial lo repasamos en la clase de binomial, cuando utilizamos la fórmula del binomial, ¿cierto? Y les enseñé a mano y con la calculadora cómo hacer ese respectivo cálculo. Entonces, con esta formulita vamos a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué queda decir aquí? Aquí lo que queda decir es que esta es la media o promedio. Miren cómo lo voy a escribir. ¿Por qué? Porque depende del texto que usted esté trabajando, se lo pueden colocar con lambda. Entonces, ya existen dos opciones de fórmula, ¿no? La K, recordemos que la K es el número de veces. Y en algunos textos, miren cómo se los voy a escribir. En algunos textos lo ponen con la X. Entonces, muchachos, eso nos muestra pues diferentes opciones, ¿no? Ya solamente recordarles quién es Euler. ¿Ya? Y cuál es su valor y cómo lo vas a poner en la calculadora. En la calculadora vas a colocar Shift LN, que es logaritmo natural, y la calculadora inmediatamente en la pantalla te pone Euler. Si ven, pues me dicen, si no ven, pues me dicen. Shift LN y sale Euler. Miren que esta calculadora ahí puso un cuadrito porque está esperando que yo le oprima el exponente. Entonces, como voy a conocer el valor de Euler, le voy a dar el 1. ¿Ya? La primera potencia, o sea, E a la 1. ¿Cuánto vale E? Oprimo el igual y me dice que Euler tiene un valor de 2,71, 8, 28, 18, 28 y sigue, ¿no? No vaya a creer que hay regularidad porque aquí se marca. No, este número es un irracional. Es infinito, no periódico, así como pi. Entonces no hay regularidad. ¿Listo? Bueno, entonces muchachos, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Recuerden cómo es mi clase, ¿no? Hasta ahí que he dado la teoría, la introducción, la fórmula, los elementos de la fórmula. ¿Tienen alguna pregunta? Pueden abrir los micrófonos para contestar o recuerden que pueden escribir al chat. No. Ahí también hay un chat que si quieren pueden escribir. ¿Listo? Ustedes me dicen, ¿hay alguna pregunta? No, señor. Bueno, también si se quedan callados, yo asumo como en el CC, yo asumo de que entonces todos están entendiendo y paso derecho. Bueno, entonces vamos con el primer ejercicio. Como pueden entender, usted le puede tomar pantallazo al tablero, ¿ya? Y por favor, en este momento tenemos 15 estudiantes, pueden subir esas imágenes de cada tablero, la pueden subir ahí al grupo que tenemos para los que no pudieran asistir hoy, que ese es otro motivo. Eso sí sería fatal. Eso sí sería fatal porque faltar a clase sería fatal porque esa nota se va a convertir en algo fundamental. Ya ustedes pues como se le arrima a uno y le dice, profe, devuélvame la clase otra vez o tal cosa. Esta misma clase
se repite ahora a la 1:30, ¿no? Creo que ahí alcanzaron a ver el código, los que quieran volver a ingresar. No hay problema, pero van a ser los mismos ejemplos. No voy a preparar dos clases diferentes sabiendo que es el mismo tema y el mismo día. ¿Listo? Bueno, entonces, vamos con el primer problema o el primer ejemplo. Lo voy a leer, ¿cierto? Voy a escribir algunas cositas. Yo lo tengo preparado. Dice, la Alcaldía de Santiago de Cali decide evaluar el aislamiento por el COVID-19, analizando la cantidad de vehículos particulares que pasan por una calle transitada en un intervalo de 2 horas. Muchachos, ojo con eso, porque yo te puedo dar el intervalo de 2 horas y después preguntarte en una. Ese es uno de los últimos ejemplos. O después preguntarte en 3. Entonces, el intervalo siempre debe ser el mismo porque el intervalo afecta a la media. ¿Ya? Ejemplo. Si nosotros sacamos el promedio de edad entre los 16 que estamos conectados, ¿cierto? Nos va a dar un resultado. Si metemos a otra persona, lo más seguro es que ese promedio se afecte, ¿ya? O si solamente tomamos la mitad del grupo, lo más seguro es que el promedio se afecte. Entonces, cuando yo cambio los elementos, se afecta la media. Entonces, no es lo mismo hacer el cálculo de la media en un mes que hacerlo en una semana. Entonces, eso altera la media, entonces hay que recalcularla. Entonces, por eso siempre hay que estar pendientes del intervalo, ¿ya? Entonces, la Alcaldía de Santiago de Cali decide evaluar el aislamiento por el COVID-19, analizando la cantidad de vehículos particulares que pasan por una calle transitada en un intervalo de 2 horas. Se sabe que en promedio transitan con el aislamiento 15 vehículos en 2 horas. Muy juiciosos, ¿ya? 15 vehículos transitan en promedio. Entonces, aquí nos están dando, pues el intervalo de tiempo, pongámoslo aquí, de pronto no lo usamos para nada. Esto simplemente es referencia, es 2 horas. ¿Ya? ¿Por qué digo que es referencia? Porque entonces todas las preguntas tienen que estar enfocadas en esas 2 horas. ¿Listo? Entonces dicen que el promedio, ¿cierto? Se sabe que en promedio transitan con el aislamiento 15 vehículos. 15 vehículos están transitando en promedio. Calcular A. La probabilidad de que pasen 4 vehículos. B. La probabilidad de que pasen menos de 4 vehículos. C. La probabilidad de que pasen más de 4 vehículos. ¿Listo? Bueno, ese es el problemita que me creé ahorita. ¿Listo? Entonces, muchachos, como usted tiene entendido, ya el problema lo había yo como ambientado, ¿cierto? Entonces, la Alcaldía de Cali quiere ver cómo el comportamiento de las personas y decide contar el número de carros que pasan. Calcularon que el promedio era 15 vehículos en 2 horas. Entonces me preguntan, oiga, ¿qué probabilidad hay de que pasen 4 vehículos nada más en esas 2 horas? Ese es el primer ejercicio. Mire que dicen 4, exactos, 4. Entonces, la solución es la siguiente. Para esa parte A, me están preguntando la probabilidad de que el suceso sea 4. Ya, de una.
Miren cómo se escribe, ¿no? Ah, listo. Entonces lo resolvemos. La probabilidad de que ese suceso sea 4, entonces es el promedio, 15 vehículos, elevado a la K. K es 4. Miren, aquí podemos colocar en un ladito que el promedio es 15 y la K es 4. Vean, 15 vehículos, 4 vehículos. ¿Listo? Que según la fórmula me queda 15 a la 4 por Euler elevado a la menos 15 sobre K, que es 4, factorial. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Muchachos, dice que en 10 minutos nos saca, ¿no? Entonces, para que, pues esto lo acabo de ver. Entonces, para que estén pendientes a cómo nos saque, entonces nos trasladamos al otro código. Tratemos entonces de terminar este ejercicio. ¿Listo? Entonces, tomamos la calculadora. Los que tienen la opción de poner el fraccionario, mucho mejor. Los que no hacen 15 a la 4 con el gorrito, recuerden. Ya, por E a la menos 15, ya expliqué cómo se hace el Euler. Entonces, tengo 15 elevado a la 4 por Euler elevado a la menos 15 dividido 4 factorial. Y eso me da 0,000 6452. ¿Me confirman, por favor, si les dio lo mismo? Sí, profe. ¿Listo? Pasándolo a probabilidad, miren que será una probabilidad muy pequeña, ¿cierto? Es una probabilidad, corriendo la coma a 2 lugares, del 0,06, pongámosle el 4 para ambientar, por ciento. ¿Listo? Tomen el pantallazo, por favor, porque pueda que nos saque dentro de algunos minuticos y tengamos que pasar entonces, y ahí ya hemos resuelto la A. ¿Tienen alguna pregunta de ese ejercicio A? Tomen el pantallazo. ¿Tienen alguna pregunta? No. Entonces vamos a entrar al de las 10. Se supone que vamos a entrar al que dice de las 10, porque ya son las 9:58. Entonces, si nos saca, entramos al de las 10, para que vamos de 10 a 10:40. No entiendo por qué no nos sacó antes, la verdad. Que este estaba activo desde las 9. ¿Listo? Muchachos, si no hay ninguna pregunta, mientras nos saca, pues vamos planteando el B. Como me tocó correr el computador para acá para mejorar la imagen, entonces solamente tengo espacio, voy a marcar hasta donde tengo espacio. ¿Cómo está por aquí? ¿Ya? ¿Listo? Entonces vamos a hacer el B. ¿Listo? Vamos a hacer el B. El B dice que pasen menos de 4 vehículos. Menos de 4. Menos de 4 es 0, 1, 2 y 3. ¿Ya? 0, que no pase ningún carro, que pase uno solo, que pasen 2, que pasen 3. No sirve el 4, porque 4 no es menos que 4. Entonces tengan en cuenta eso. Entonces, en la B, esa probabilidad se marca de esta forma.
que esto sea menor que 4. ¿Ya? Que el resultado que vamos a encontrar sea menor que el 4. Entonces, como lo pude decir ahorita, pues es la probabilidad de que sea 0. Voy a hacerlo abajo, porque sé que no me va a alcanzar. Entonces, es la probabilidad de que sea 0 más la probabilidad de que sea 1 más la probabilidad de que sea 2 más la probabilidad de que sea 3. ¿Listo? Esto es lo que tenemos que aprender a interpretar, lo que dice el problema, la forma en que lo expresan, para poder saber cómo lo vamos a calcular. ¿Vale? Entonces, muchachos, tenemos que hacer 4 cálculos para poder resolver el ejercicio, ¿cierto? Y sumar los resultados. Y en la parte C, esto lo vamos a hacer, lo van a hacer ustedes ahorita, y en la parte C, ¿qué nos preguntan en la parte C? Que pasen más de 4 vehículos. Mucho cuidado porque esta parte es muy importante, ¿ya? Esta parte es muy importante. Profe, que pasen más de 4 vehículos, eso es infinito, porque entonces existe la posibilidad de que pasen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Profe, nunca acabamos. Bueno, recordemos que la probabilidad siempre tiene que dar 1. Que es lo mismo que el 100%. Entonces, la probabilidad siempre tiene que dar 1. Ojo que yo hice unos ejercicios similares en el tema anterior, en el salón de clase. Entonces, yo sé que la probabilidad siempre tiene que dar 1. Va desde el 0 hasta el 1. Si a mí me dicen que entonces calcule nada más esta parte, voy a ponerlo así, de aquí, mi pregunta es de aquí para allá. La voy a marcar con rojo. Y resulta que esa parte es muy larga como la que acabamos de ver ahora, ¿cierto? Usted se puede imaginar que la probabilidad de que pase 1.000.000 de carros es del 0,0000. Es imposible que pase 1.000.000 de carros en 2 horas. Pero en las matemáticas se puede calcular, porque las matemáticas son frías, no las podemos aplicar las matemáticas para un carro o para otro tipo de camisas defectuosas. O sea, las matemáticas son frías. Entonces, por eso es que esto se nos va al infinito. Y entonces nunca terminaríamos. Entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo correcto? Que usted calcule la probabilidad de que el suceso A ocurra es igual a 1 menos la probabilidad de que el suceso A no ocurra. Negarlo. ¿Cierto? Entonces aquí lo mejor es encontrar el más pequeño y restárselo al 1. Entonces, para explicarlo de otra forma, nosotros tenemos, la pregunta es que pasen más de 4. O sea, la pregunta es que X sea mayor que 4. Muchachos, pero mayor de 4 se va a estar infinito. Aquí es mejor decir 1 menos la probabilidad, ¿cierto? De que sean, oiga, menor o igual que el 4. Y este sí lo puedo calcular. Entonces, ¿qué voy a calcular? 1 menos los que sean menores o iguales que el 4. Recuerden que el 4 no lo incluía acá. Mayores que 4 son del 5 en adelante. Entonces aquí voy a calcular del 0 hasta el 4. Sumo aquí y después resto con el 1. Y este sí se puede encontrar, porque el otro es infinito. Entonces aquí voy a encontrar la probabilidad de que sea 0 más la probabilidad de que sea 1
más la probabilidad de que sea 2, más la probabilidad de que sea 3, más la probabilidad de que sea 4. ¿Listo? Y ahí entonces, cuando encuentre esto, sí ya he resuelto el ejercicio. Entonces, de esa forma se hacen los que se van al infinito. ¿Ya? Buscamos el contrario y se lo restamos al 1. ¿Tienen alguna pregunta? Profe, entonces ahí se puede utilizar los valores que nos dieron en B, perdón, En los B. resultados y le sumamos Solamente nos faltaría el del 4. el 4. Y el del 4 lo tenemos acá. Ah, listo. Todo está fríamente calculado. ¿Listo? Listo. Entonces, pongámonos a trabajar. Profe, otra también- pregunta.